y es que no voy a hablar del origen del derecho laboral, sino más bien de la prehistoria del derecho del trabajo, del derecho laboral, por así decirlo. Porque voy a hablar de un momento histórico de la sociedad de finales del siglo XVIII en Francia, en el que no existe todavía el derecho laboral. En realidad no existe ni tan siquiera el derecho civil moderno, ¿no? Y el derecho laboral es una, por decirlo de alguna manera muy simplificada, una modificación que se hace sobre el derecho civil, ¿no? En esta época de la que yo voy a hablar no existe ni tan siquiera un código civil. Por lo tanto, como digo, voy a hablar de la prehistoria del derecho del trabajo. En particular, me gustaría ocuparme del momento en el que surge la idea del trabajo moderno, la idea del trabajo libre. Yo creo que una buena forma de abordar esta cuestión del origen del trabajo moderno es fijarse en un problema, en una cuestión, una idea que se empieza a extender en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, que es la idea del derecho a trabajar, la idea de la libertad de trabajo. Es algo que analizo al principio de este libro, que como le comentaba ahora Clara, es el resultado de mi tesis doctoral y que se titula Los orígenes del derecho al trabajo en Francia, de 1789 a 1848. Me gustaría empezar también con una advertencia relativa a la terminología, y es que hay que distinguir, para no confundir las cosas, supongo que tampoco hace falta, pero bueno, por si acaso, entre el derecho laboral o el derecho del trabajo, ¿no? Que es una rama del derecho que tiene su origen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que, como decía, es una modificación hecha sobre el derecho civil. La idea básica del derecho laboral es asumir como un factum, como un hecho, que las relaciones de trabajo se regulan mediante el contrato de trabajo, ¿no? Y una vez asumido ese hecho, la segunda parte del derecho de trabajo consiste en la medida en que el contrato de trabajo es una relación de subordinación, ¿no? En la cual no se da una de las condiciones básicas en las que está sustentado el derecho civil, ¿no? Que es la igualdad entre las dos partes contratantes. Como hay un desequilibrio, una desigualdad entre las dos partes, y por lo tanto no rige el principio de la autonomía de la voluntad, que es el principio fundamental del derecho civil, como no rige esa igualdad, es necesario compensar mediante, o al menos atenuar, ¿no? Mediante las normas laborales, ese desequilibrio. Esto es algo que surge, como digo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Otra idea distinta es el derecho al trabajo, que es, por así decirlo, el protagonista del libro, del que tampoco voy a hablar hoy aquí. Es una idea que surge en Francia en el siglo XIX y que no se populariza realmente hasta la Revolución Francesa de 1848, aunque tenga algunos antecedentes que yo intento rastrear ahí. Es una idea que en el 48 es revolucionaria, ¿no? Que de alguna forma aglutina las reivindicaciones del movimiento obrero de aquella época en Francia, aunque tenga unos orígenes más conservadores, y que en la actualidad pues, está reconocida en multitud de constituciones en todo el mundo, aunque se entiende de una forma mucho más moderada a la que se entendía en el 48. Y luego hay una tercera idea, ¿no? Repito, el derecho del trabajo, derecho laboral, el derecho al trabajo, y por último el derecho a trabajar, o la libertad de trabajo, que es de lo que yo me voy a ocupar en la charla de hoy. Y como digo, esta idea del derecho a trabajar, de la libertad de trabajo, se encuentra ya claramente enunciada en la segunda mitad del siglo XVIII, por lo tanto una idea anterior. Yo creo que una buena forma de ocuparse de este tema, del origen del derecho a trabajar, el origen de la libertad de trabajo, es fijarse en Turgot, que en 1774 fue nombrado controlador general de las finanzas del Reino de Francia por el rey Luis XVI, que será el rey que finalmente acabará siendo guillotinado durante la Revolución Francesa, como sabéis. Y una de las primeras medidas que Turgot lleva a cabo, entre otras, un par de años más tarde, en el año 1776, cuando es nombrado controlador general, es, en un famoso edicto del que seguramente habréis oído hablar, es suprimir los gremios, ¿no? Lo que en España se llamaban gremios, en Francia se llamaban las corporaciones de comercio, artes y oficios. Y lo curioso es que suprime estas corporaciones, estos gremios, en nombre del derecho a trabajar. Como sabéis, los gremios, Francia por aquel momento era un país mayoritariamente rural, ¿no? Pero en las ciudades el trabajo
se organizaba, era por lo tanto minoritario, porque la gran mayoría, el 80% de la población vivía de la agricultura, pero en las ciudades, en el entorno urbano, que yo digo que era minoritario, el trabajo estaba organizado en gremios, ¿no? Y cada uno de estos gremios ejercía un monopolio sobre su respectiva actividad económica. Estaba el gremio de los carpinteros, el gremio de los sombrereros, el gremio de los panaderos, etcétera, etcétera. Cada actividad estaba regulada por un gremio. Cada gremio tenía muy pautadas una serie de normas que pautaban, ¿no?, el tipo de materiales, el tipo de tarifas que estaban permitidas para cada uno de los oficios, y era, por así decirlo, una estructura muy jerárquica, muy orgánica, y era la forma en la que se organizaba el trabajo. Y la idea fundamental es que cada gremio ejercía el monopolio, es decir, que si yo quería empezar a hacer pan, para poder hacer pan yo tenía que integrarme en el gremio de los panaderos, no podía hacerlo de forma libre. Y esto es contra lo que se opone, es precisamente a lo que se opone Turgot, a la idea de que los súbditos en Francia no tenían libertad de trabajar, no tenían, debido a esta forma de organizar el trabajo, no podían dedicarse a una profesión libremente elegida. Y es por eso, es en nombre de la libertad de trabajo que Turgot decide en 1776 suprimir los gremios. El contexto general o la idea rectora que justifica, ¿no?, esa supresión es el laissez-faire, laissez-passer, ¿no?, dejar hacer a los agentes económicos sin establecer, digamos, límites a su autonomía, dejar que los empresarios y los trabajadores negocien de forma libre, dejar hacer, y por otro lado dejar pasar a las mercancías, ¿no?, sin establecer gravámenes sobre ellas, ¿no?, sin gravarlas con impuestos. Dejar hacer, dejar pasar, dejar de hacer los agentes económicos, dejar pasar las mercancías. Esta idea, que hoy nos suena muy familiar, supone en realidad una gran novedad para la época, ¿no? Es una idea que Turgot toma de los fisiócratas, pero que supone una gran novedad. Y esta idea yo creo que es novedosa no solo por la idea de extender la libertad de mercado, la libertad de comercio, sino que también es novedosa la propia idea de trabajo que aparece ahí, ¿no?, en esa idea de libertad de trabajo. Es lo que, siguiendo algunos historiadores, en el libro llamo la idea, lo que se suele llamar la idea moderna de trabajo, y que es desarrollada por la economía política, tanto en Francia como en Inglaterra, a lo largo del siglo XVIII. Hay algunos antecedentes, o algunos autores que trabajan, por ejemplo, el napolitano Antonio Genovesi, pero seguramente la referencia, ¿no?, el autor en el que aparece de forma más clara esta idea de trabajo moderna es Adam Smith, ¿no?, que en el mismo año en el cual Turgot suprime los gremios en Francia, publica su investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, ¿no?, su famosa obra, que la publica en ese año, en 1776. Ahí, en esa obra, aparece este concepto de trabajo moderno, que es un concepto de trabajo abstracto, ¿no?, independiente de los sujetos que lo realizan. Es decir, no es un concepto de trabajo que surja de un proceso inductivo, ¿sí? No es un concepto, una abstracción al cual Adam Smith llegue viendo lo que tienen de mínimo denominador común los diferentes trabajos, y a partir de ahí llega esa abstracción, ¿sí? No consiste en decir, vamos a ver qué tienen en común la labranza del campo, la fabricación de zapatos, la impartición de justicia, y a partir de ahí construimos un concepto abstracto de trabajo. Sino que más bien la forma de operar es distinta. El trabajo es para Smith y para otros economistas, pero en él de forma muy clara, es un concepto instrumental. Es un instrumento necesario para su investigación, para una investigación que, como dice el propio título de la obra, tiene como objetivo descubrir el secreto de la riqueza de las naciones. En este sentido, el trabajo es al mismo tiempo dos cosas. Es aquello que crea las cosas, dice Smith, necesarias y convenientes para la vida, ¿sí?, que es capaz de cubrir nuestras necesidades más básicas, las cosas necesarias, y también las necesidades, digamos, más superfluas, ¿no?, que hacen la vida más cómoda, las cosas que son además convenientes para la vida. El trabajo es aquello que crea las cosas necesarias y convenientes para la vida, y al mismo tiempo también, y esto es la famosa teoría del valor-trabajo de Smith, que luego será desarrollada, entre otros, por Ricardo o por Marx, es un instrumento de cálculo y medida. El trabajo es aquello que nos permite comparar esas cosas que han sido producidas entre sí, ¿no?
nos permite comparar las mercancías a la hora de intercambiarlas. Y aquí Adam Smith hace una distinción muy importante en su obra, que ha sido, yo creo, muchas veces interpretada de forma un poco errónea, que también ha sido criticada con mucho acierto, que es esta distinción entre el trabajo improductivo y el trabajo productivo. Digo que ha sido a veces malentendida, creo yo, porque Adam Smith no dice que el trabajo improductivo sea un trabajo inútil. Seguramente la palabra está mal escogida, la toma de los fisiócratas. No está diciendo que el trabajo improductivo sea inútil, sino que esta distinción, la idea de Smith, es que hay un trabajo productivo, que es aquel que produce capital. Y hay un trabajo improductivo que puede ser muy útil, puede ser muy necesario, pero que no tiene la capacidad de crear riqueza mensurable. ¿Sí? El trabajo productivo es aquel que crea riqueza mensurable. Es aquel que crea bienes susceptibles de intercambio mercantil. Es aquel que contribuye, como decía, a la acumulación de capital. Smith dice en este sentido que una persona se enriquece cuando tiene un gran número de trabajadores productivos, porque esos trabajadores producen mercancías que acaban siendo vendidas en los mercados, se genera una plusvalía y la persona se enriquece. Y que al mismo tiempo esa misma persona se empobrece si emplea a un gran número de trabajadores improductivos. Él está pensando sobre todo en los criados, ¿no? Pueden desarrollar tareas que son muy necesarias, muy útiles, pero no generan una mercancía que se vende en los mercados y por lo tanto la persona se empobrece, ¿no? Por ahí va esa distinción. El trabajo productivo es, por lo tanto, el trabajo asalariado que produce una plusvalía. Y es justamente este trabajo productivo lo que constituye, por así decirlo, el núcleo, la nuez, de la idea, de lo que antes he llamado la idea moderna de trabajo. Y en general, como decía, los economistas del siglo XVIII tienen esta concepción, y comparten con Smith esta concepción instrumental del trabajo. Yo creo que aquí es importante señalar una cosa que yo tomo de la socióloga francesa Dominique Méda, creo que lleva razón. Ella dice que, en este sentido, los economistas políticos del XVIII no recortan un concepto de trabajo más amplio, que existiera con anterioridad a estas reflexiones de los economistas políticos clásicos, sino que más bien lo que hacen es sentar las bases del concepto moderno de trabajo que no existía hasta entonces. ¿Sí? Antes, por supuesto, la gente trabajaba, pero no existía un concepto moderno de trabajo. Y en realidad tiene bastante sentido, ¿no? Porque el trabajo del campo, que era el mayoritario, se regía por unas normas y por unos ritmos, ¿no?, que tenían que ver con las estaciones, muy distintos al del trabajo en la ciudad. Y a su vez, dentro de la ciudad, cada gremio, como acabo de decir antes, tenía unas normas muy particulares y muy específicas. Por lo tanto, tiene bastante sentido que no existiera un concepto abstracto común de trabajo, no existiera una reflexión, una necesidad de crear ese concepto abstracto de trabajo. Son los economistas clásicos los que crean ese concepto. No lo restringen, como a veces se piensa, dándole un carácter más económico, más economicista, sino que son ellos los que lo crean. No existía con anterioridad a ese momento. Por ejemplo, leo una cita de Dominique Méda, que yo creo que es bastante ilustrativa de su posición. Dice: no conviene pensar, como todavía suele hacerse a menudo hoy en día, que los economistas hayan procedido a restringir una realidad y un concepto del trabajo que de hecho habrían sido más amplios y ricos, una realidad que la economía habría recortado de algún modo. Sería un sinsentido porque tal realidad o el concepto, tampoco, tal realidad o concepto más amplios del trabajo no existían por entonces, ni en sí, ni en la realidad, ni como representación, ni como concepto. ¿Sí? Ni en realidad, ni como representación, ese trabajo abstracto existía. Se crea en ese momento. Vale, pues si volvemos a Turgot, recordamos que él lo que pretendía era generalizar, ¿no?, acabar con los gremios y generalizar la libertad de trabajo en Francia. Podemos decir, por lo tanto, ahora que podemos interpretar mejor ese dicto diciendo que la idea de que todos pueden trabajar libremente, ¿qué es lo que significa? Que todos pueden cumplir, o el objetivo de Turgot, mejor dicho, es que todos puedan cumplir con su rol de trabajadores productivos, de trabajadores que contribuyen a la riqueza de la nación, ¿no? Ese es el objetivo de Turgot. La libertad de trabajo
la forma que tiene de denominar esta idea, ¿no? Que todos puedan convertirse en trabajadores productivos, trabajadores que contribuyen a aumentar la riqueza de la nación. Como decía antes, esto supone una gran novedad, porque supone la entrada de aquello que se consideraba propio de la esfera privada, del oikos, en el ámbito de la polis, en el ámbito de la esfera pública. Y de hecho la propia palabra, economía política, significa justamente eso, ¿no? Porque la economía política es la conjunción de economía, ¿no? Que es el arte de gobernar el oikos, el arte de gobernar la casa, y la política, ¿no? Que es la reflexión sobre las distintas formas de gobernar una polis, ¿no? Y la economía política es la conjunción, en este sentido, de lo privado y de lo público. En una sociedad tradicional, en una sociedad feudal, esto hubiera sido impensable, ¿no? Porque, como decía antes, el centro de la economía, en el caso del campo, en el caso del mundo rural, estaba en la hacienda, en la casa, en la esfera privada. Y en el caso de la economía urbana, de la economía de la ciudad, el centro de la actividad económica estaba en el pequeño taller, ¿no? Y el pequeño taller, que pertenecía a un gremio, como decía antes, estaba gobernado de forma paternalista, de forma privada también, por el maestro, ¿no? Y era un pequeño taller que, en el caso al menos de Francia, normalmente tenía un aprendiz, un maestro, y ese maestro tenía entre 2 y 3 oficiales a su cargo, así que formaban, por así decirlo, parte del núcleo familiar. Entonces, por lo tanto, tanto en el campo como en la ciudad, la economía formaba parte de la esfera privada, formaba parte del oikos de la casa. Por otro lado, los gobernantes, aquellos que administraban la polis, ¿no? Aquellos que se ocupaban de administrar lo público, por supuesto que se preocupaban de las finanzas del reino, ¿no? Y en ese sentido se preocupaban de la economía. Pero el trabajo, la organización del trabajo, era algo que les era ajeno, que se consideraba propio de lo privado, algo que no les incumbía. Lo que quiero decir con todo esto es que no es casualidad que la economía política, ¿no? Esta conjunción de lo público y lo privado, la economía política, que es un discurso muy vinculado al poder político, que es algo que algunas lecturas posteriores de Adam Smith no han tenido en cuenta, ¿no? Una interpretación muy liberal de Adam Smith, pero Smith dice de forma clara que la economía política es una ciencia de la legislación. Adam Smith escribe como un consejero de príncipes, ¿no? Él tiene muy claro que su discurso sobre la economía política es un discurso dirigido al poder político, al arte del buen gobierno. Lo que pretende es influir en el gobierno. Lo que decía es que no es casualidad que la economía política, ¿no? Que es un discurso muy vinculado al arte del buen gobierno, surja justamente en un momento en el que el trabajo, ¿no? Estamos en el momento de la primera revolución industrial, un momento en el que el trabajo deja de hacerse en la esfera privada, ¿no? En cada casa particular, y empieza a ocupar el espacio público, ¿no? Y es en este momento en el cual las cosas, como decía Meda, cambian en sí, ¿no? Cambia también la representación, ¿no? Surge el concepto, como consecuencia de esta salida del trabajo del oikos, en la realidad, surge también en la representación un concepto abstracto de trabajo que es, por así decirlo, reflejo, ¿no? de este cambio, de este enorme cambio en la realidad. La economía política, es decir, la preocupación pública por el trabajo, el inicio de la preocupación de los gobernantes por la esfera productiva, por lo que hasta entonces se consideraba propio de la esfera privada, de la casa, surge al calor de la primera revolución industrial que está empezando en ese momento, sobre todo en Inglaterra y de forma un poco más tímida en Francia. A donde quiero llegar con todo esto es a que el hecho de que las actividades productivas estén ahora situadas en el centro de la política supone una revalorización enorme del mundo del trabajo. El trabajo, que antes era despreciado por los gobernantes, los trabajadores, que antes eran despreciados, no tenidos en cuenta por los gobernantes, se convierten en algo precioso para los gobernantes, en algo que tiene mucho valor. Creo que es significativo, explica muy bien este cambio el sociólogo francés Robert Castel. Voy a leer una cita. Dice Castel: el hecho de que la riqueza se considerara producida por el trabajo y maximizada por la libertad de trabajo, podía ya entrañar un cambio profundo en la actitud con respecto a la masa, en general miserable y despreciada, que constituía la fuerza de trabajo de la nación.
en adelante la riqueza de la nación se basaría en el empleo racional de esa fuerza de trabajo. Incluso pobre, el trabajador era rico por su capacidad de trabajo, que bastaba con hacer fructificar. Tal como lo había anticipado el mercantilismo, la verdadera política del Estado debía consistir en desarrollar al máximo la capacidad de trabajo de su población. Y aprovecho para leer también otra cita, en este caso de un contemporáneo, de un arquitecto llamado Claude Philibert Cocteau, que en 1787 escribe un libro, que no hace falta entrar en el tema, tiene que ver, es un libro sobre la caridad, en el que dice lo siguiente. Yo creo que utiliza una metáfora que es muy ilustrativa de este cambio de mentalidad de las clases gobernantes y de los economistas y teóricos que se encargan de aconsejarles. Dice Cocteau: es sin duda necesario prevenir el desorden y las desgracias que el exceso de miseria puede provocar en la clase más numerosa de la sociedad. Es una necesidad velar por la conservación de ese inmenso y precioso semillero de súbditos destinados a labrar nuestros campos, transportar nuestros alimentos, poblar nuestras fábricas y nuestros talleres. Es decir, los pobres dejan de ser vistos como pertenecientes a tal o cual gremio, ¿no? Como los sombrereros, los pescadores, los panaderos, los agricultores, y empiezan a ser vistos como un inmenso y precioso semillero, que adecuadamente plantadas esas semillas pueden hacer florecer a la nación, pueden aumentar de forma ilimitada la riqueza de la nación, ¿no? Esta es la nueva forma, la nueva visión que tienen las élites gobernantes de las clases trabajadoras. Esta revalorización, como decía, que se produce del mundo del trabajo y de los trabajadores. Los trabajadores son un conjunto de semillas que, si se siembran adecuadamente, se riegan adecuadamente, pueden hacer florecer a la nación. Como decía, donde antes estaban el zapatero, el herrero, el campesino, el pescador, cada uno ocupando su posición en una sociedad jerárquica y orgánica, ahora están los trabajadores productivos que, libres de trabas, ¿no? Si se asegura su libertad de trabajo, pueden aumentar de forma extraordinaria la riqueza del país. Este cambio de mentalidad tiene como resultado un nuevo enfoque a la hora de abordar la cuestión de la caridad hacia los pobres. La caridad deja de ser una cuestión religiosa, algo que tiene que ver con las inclinaciones del corazón, y se piensa como un problema político. El objetivo es asistir, por seguir con la metáfora un poco inquietante del autor que acabo de citar, el nuevo objetivo de la caridad pública es velar porque esas plantas que están empezando a marchitarse, ¿no? Velar porque no se puedan marchitar, ¿sí? Regarlas adecuadamente para que esas plantas florezcan y no se marchiten. ¿Para qué? Para que puedan seguir contribuyendo con su trabajo al aumento de la riqueza nacional. En este sentido, aparece toda una literatura que pone en primer plano dos deberes, ¿no? Que se asignan o que se atribuyen a las clases gobernantes. El primer deber de los gobernantes, según toda esta literatura, tiene que ver con asegurar la libertad de trabajo, ¿no? Ahí están Fisiócrates, Turgot, etc. Y más generalmente, promover la libertad económica. Primer deber que tienen los gobernantes, acabar con las trabas, ¿no? Que el antiguo régimen, que el régimen feudal, impone sobre el mundo del trabajo. Segundo deber, asistir a los necesitados. No a cambio de nada, ¿sí? No gratis, por así decirlo, sino asistir a los necesitados a cambio de que estos se comprometan a trabajar. Y en esa época empieza a aparecer toda una literatura que distingue entre los buenos y los malos pobres. Los malos pobres son aquellos que son pobres no porque les haya caído una desgracia, por así decirlo, encima, sino porque se niegan a trabajar, porque son perezosos. Los buenos pobres son aquellos que ellos quieren trabajar, ¿no? Pero la vida, por así decirlo, no les ha tratado bien. ¿Qué hay que hacer? Asistir, sí. ¿Los gobernantes tienen el deber de asistir? Sí. Pero pueden, sí, tienen el derecho, por así decirlo, de pedir a cambio el trabajo de aquellos a quienes están asistiendo. Por lo tanto, dos ideas, dos deberes. Por un lado, asegurar la libertad de trabajo. Por otro lado, asistir a los pobres a cambio de que estos contribuyan con su trabajo.
Llegamos en este momento a la Revolución Francesa, que supone, entre otras cosas, la entrada del discurso de los derechos en el debate público, ¿no? En el discurso político. Los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos naturales y civiles o sociales, entran en escena, ¿no? Y de esta forma, esos dos deberes que acabo de anunciar antes, que eran generalmente enunciados como deberes, se reconfiguran y se expresan a través del lenguaje de los derechos, ¿no? Y de esta forma, de una forma mucho más clara a lo que había sido hasta entonces. No es que antes no existiera el lenguaje de los derechos, pero por así decirlo, el lenguaje de los derechos sufre un boom, ¿no? Muy importante en ese momento. Dentro de la Revolución se dan una serie de debates en diferentes esferas en torno al derecho a la subsistencia, ¿no? Se le llama así, el derecho de todo ciudadano a tener una subsistencia asegurada. Muchas veces detrás de una retórica supuestamente muy garantista, ¿no? Detrás de esta idea de que todo ciudadano tiene derecho a la subsistencia, se esconde en realidad una idea bastante menos ambiciosa o bastante menos garantista. Muchas veces, y yo diría que esta es la forma mayoritaria en la que se entiende el derecho a la subsistencia durante la Revolución Francesa, es como lo entiende, por ejemplo, un comité para la extinción de la mendicidad, que fue el que se encargó de esta cuestión de la caridad durante la Revolución, entiende este derecho a la subsistencia como teniendo dos patas. En primer lugar, ¿cuál es la mejor forma, por un lado, de garantizar el derecho a la subsistencia? Asegurando el derecho a trabajar a todos los ciudadanos. El derecho a trabajar en el sentido de Turgot, ¿sí? Es decir, eliminando las trabas que imponía el antiguo régimen al trabajo. Esa es la mejor forma de garantizar el derecho a la subsistencia. Eliminar trabas, garantizar que todos puedan dedicarse libremente a la profesión que quieren. Asegurar el derecho a ganarse la vida a través del trabajo en igualdad de condiciones con respecto a cualquier otro ciudadano. Si yo me quiero dedicar a hacer pan, que yo pueda hacerlo sin tener que pagar la tasa correspondiente a tal o cual gremio. En segundo lugar, la segunda pata, en caso de necesidad, derecho a la asistencia, ¿no? Acompañada siempre del derecho a trabajo, ¿no? Por lo tanto, detrás de este derecho a la subsistencia, que a veces tiene una apariencia muy revolucionaria, muy garantista, en realidad en la mayoría de ocasiones se esconde esta dualidad, ¿no? Por un lado, vamos a garantizar el derecho a trabajar, el derecho a la libertad de trabajo, es decir, vamos a extender la libertad de mercado, y con eso estamos garantizando ese derecho a la subsistencia. Es un deber, digamos, de abstención para el Estado, y por otro lado, y al mismo tiempo, vamos a asistir a aquellos que se caen por el camino, ¿no? No a cambio de nada, sino a cambio de que se comprometan a trabajar. De esta forma, el trabajo se convierte al mismo tiempo en el medio de inserción de todos en la sociedad, el cemento, ¿no? O el fundamento del pacto social, el ciudadano trabajador, por un lado, y por otro lado, el trabajo se convierte también en el principal medio de asistencia, ¿no? La forma de asistir a los necesitados es ponerles a trabajar, ayudarles a través del trabajo. En este sentido podemos decir que, por un lado, el trabajo libre, ¿no? La idea del derecho a trabajar sustituye al trabajo gremial, al trabajo feudal, al trabajo del antiguo régimen, y por otro lado, el trabajo asistencial, ¿no? El derecho a la asistencia a través del trabajo, sustituye a la limosna o a la caridad, que era la forma de asistir a los pobres en el antiguo régimen. Se crea, por lo tanto, o aparece aquí una nueva visión, una nueva forma de entender la sociedad, una nueva ontología social, si queréis, basada en el trabajo, ¿no? Y la idea fundamental es que el trabajo libre de trabas, ¿no? Asegurada la libertad de trabajo, todo ciudadano, si se asegura esto, puede tener acceso, si se esfuerza, a la propiedad. Y es la propiedad, a su vez, la que faculta a los ciudadanos para poder participar políticamente, ¿no? Para poder convertirse en ciudadanos activos, ¿no? Si aseguramos la libertad de trabajo, que todo el mundo pueda dedicarse sin trabas a la profesión de su libre elección, esas personas esforzándose podrán obtener o quedarse con los frutos de su trabajo, podrán por lo tanto acceder a la propiedad, y si son propietarios estarán facultados para participar políticamente como ciudadanos.
Esa es la idea, ¿no? Esa es la forma en la que se justifica, de hecho, el sufragio censitario durante los debates que se producen a ese respecto durante la Revolución. Entonces, ¿cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que surge, el principal escollo con el que se encuentra esta nueva visión de la sociedad, esta nueva visión del pacto social? El problema es qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que trabajan pero no tienen propiedad, ¿no? ¿Cómo incluimos en este nuevo pacto social, ¿no? En esta nueva visión social, por así decirlo, al cuarto estado, ¿no? Aquellos que trabajan, se esfuerzan, pero no reciben a cambio los frutos de su trabajo, no tienen propiedad. Sí, trabajan día sí, día también, pero no tienen propiedad y por lo tanto quedan excluidos de la ciudadanía. ¿Cómo incluimos en este nuevo pacto social al cuarto estado, a las clases subalternas? Yo creo, y es un poco lo que intento resumir ahí en el primer capítulo, que durante la Revolución Francesa se producen tres respuestas fundamentales a esta cuestión sobre cómo incluir al cuarto estado en este nuevo pacto social. La primera respuesta, en realidad ya la he adelantado, la primera respuesta está basada en una gran confianza en las potencialidades de extender la libertad de trabajo, ¿no? Es la posición, entre otros, de patriotas como Sieyès, de Le Chapelier, de Roland, más adelante de Bossy d'Anglas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ellos consideran es que la libertad de trabajo puede liberar unas potencialidades que estaban reprimidas hasta entonces por una serie de trabas del antiguo régimen y que eso realmente va a favorecer, ¿no? Que todo el mundo pueda convertirse en un ciudadano propietario. Para aquellos casos en los que esto no sea posible, asistencia pública a través del trabajo, ¿no? Estos dos derechos que antes he enunciado. Garantizar el derecho a la subsistencia, primero absteniéndose, ¿no? Garantizando la libertad de trabajo, la libertad de mercado, y en segundo lugar, para aquellas semillas, pues aquellas plantas que se marchitan, asistirlas mediante el trabajo, ¿no? Ayudarlas para que puedan seguir produciendo y aumentando la riqueza nacional. Es aquello que, por ejemplo, autores como Rosan Ballon han llamado el capitalismo utópico. Es una idea, es un protoliberalismo que tiene realmente un componente utópico, ¿no? Porque la primera revolución está empezando en ese momento y todavía no se sabe qué potencialidades y qué inconvenientes va a traer consigo, ¿no? Y lo que se verá a lo largo del siglo XIX es que la libertad de trabajo, la libertad de mercado va a permitir unos desarrollos nunca vistos hasta entonces, ¿no? A nivel económico, pero al mismo tiempo va a traer una serie de problemas que tampoco habían existido hasta entonces, como es el caso del pauperismo, la aparición del proletariado, etc. La segunda respuesta que se da a lo largo de la Revolución Francesa, o en este debate que se produce en la Revolución Francesa, a cómo incluir en el pacto social del cuarto estado, es generalizar el acceso a la propiedad, ¿no? Y se piensa fundamentalmente, como decía antes, Francia es una sociedad de agricultores, se piensa fundamentalmente en la propiedad de la tierra. La idea es crear una república de pequeños propietarios, ¿no? Y es algo que eso se empieza a hacer durante la Convención Montagnard, durante el año que va de 1793 a 1794, de una forma muy limitada, y que luego Napoleón se encargará de llevar a la práctica de una forma limitada, pero también considerable. Y por último, la tercera respuesta, la que yo considero que es la respuesta más interesante, por así decirlo, consiste no ya en confiar en que cada uno va a hacerse propietario de forma individual, ¿no? Que sería la primera respuesta. A través de mi trabajo, yo, libre de trabas, podré esforzarme y podré, por mí mismo, ¿no? Llegar a ser propietario. Tampoco consiste en repartir la propiedad de la tierra, sino que consiste más bien en relativizar la idea de la propiedad privada, ¿no? Socializar la propiedad. No pensar la propiedad en términos privativos, en términos exclusivamente privados y excluyentes. La idea, por lo tanto, no es tanto universalizar la propiedad, que eso sería la segunda respuesta, sino más bien subordinar la idea de la propiedad, del derecho a la propiedad, a la garantía de los derechos naturales de todos. ¿Sí? Subordinar la propiedad a los derechos de todos, lo que más adelante se llamará, pero ya mucho más tarde, la función social de la propiedad. Es una idea que, por ejemplo, Robespierre, en el año 1793, ya antes en realidad, expresa a través de la idea del derecho a la existencia. El derecho a la existencia.
La idea fundamental de Robespierre es que la propiedad, el lucro privado, la acumulación de riquezas, no pueden estar por encima de los derechos naturales del hombre, de los derechos naturales del ser humano. Por ejemplo, leo una cita que expresa bien o que resume bien esta idea. Dice Robespierre, una cita muy conocida: ¿cuál es el primer objetivo de la sociedad? Es mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de estos derechos? El de existir, el derecho a la existencia. La primera ley social es, pues, la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Todas las demás, el resto de leyes, están subordinadas a esta primera ley social. La propiedad no ha sido instituida o garantizada para otra cosa que para cimentarla. Se tienen propiedades, en primer lugar, para vivir. No es cierto que la propiedad pueda oponerse jamás a la subsistencia de los hombres. La propiedad, no es que Robespierre vaya en contra de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada debe ser asegurada, pero al mismo tiempo debe estar subordinada a la garantía de los derechos de todos. ¿Sí? El derecho a la existencia, el derecho natural a la existencia, está por encima del derecho a la propiedad privada. Creo que ya he hablado media hora, ¿no? Más o menos. Sí, no sé. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. ¿Sí? Vale, luego si hay preguntas... No va con la del tiempo, pero... ¿Tenías unas cosas que decir acá? No, yo creo que lo puedo dejar aquí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, Julio, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores por la invitación. Para mí es un inmenso placer siempre volver a la que fue mi casa madre y hacerlo además acompañado entre antiguos compañeros de clase, profesores o del propio Pablo, que aparte de buen amigo hemos compartido muchas aventuras académicas juntos, ¿no? En esta pequeña conferencia me gustaría presentaros algunos avances de lo que están siendo mis actuales investigaciones, que han supuesto, digamos, un cambio de tema respecto a la tesis doctoral, por lo que creo que deberían ser consideradas con un cierto carácter de provisionalidad, pero en todo caso hilarán bien con lo que estaba explicando Pablo ahora mismo. La intuición de fondo que late en lo que me gustaría abordar aquí es que la cuestión de los derechos de propiedad y las formas que adoptan históricamente no se puede desligar del estudio de las formas del trabajo, o si queréis verlo al revés, que para hablar de los estudios sobre el trabajo, incluso desde un punto de vista filosófico, no solo histórico, hace falta también abordar la cuestión de la propiedad. Y como los organizadores de este seminario nos habían pedido también aportar un poco lo que sería una perspectiva histórica, y viendo que el seminario tenía ese interesante subtítulo, ¿no?, de experiencias, instituciones y marcos legislativos, pues me gustaría presentaros dos cosas. En primer lugar, de forma somera, casi delincuente por la brevedad, lo que se conoció como el problema histórico de la propiedad en España, básicamente como durante el siglo XIX, ese siglo que Fontana llamaba el siglo del liberalismo, se consolida, ¿no?, el modo de producción capitalista en España y se crea una noción afín al capitalismo de propiedad, arrumbando nociones previas. Y en una segunda parte haré un salto mortal y me centraré en un estudio de caso concreto, que fueron las colectivizaciones en Cataluña, y digamos como un estudio del diseño institucional que se puso en marcha durante la Guerra Civil en la retaguardia catalana. Como de alguna manera uno tiene que cimentar sus investigaciones en algún tipo de esquema conceptual, estoy hablando ahora de las investigaciones históricas, daré dos pinceladas rápidas antes de comenzar. En primer lugar, quería señalar que lo que llamamos normalmente derechos de propiedad no son derechos que regulen las relaciones entre las personas y las cosas, sino que son más bien derechos que regulan las relaciones entre personas dirigidas a las cosas o que tienen que ver con las cosas. Pero que lo que nos importa de los derechos de propiedad es más bien qué prohíben, qué permiten a un propietario por un lado y al resto de la sociedad por el otro. O si hablamos de derechos de propiedad compartidos, pues a los que comparten esos derechos, ¿no? Esto, lógicamente, nos permite ya de entrada entender que la cuestión de los derechos de propiedad es de todo punto política, ¿no? Una aclaración sobre lo que estaba denominando antes una noción capitalista de la propiedad nos obliga de alguna manera a explicar, y ya digo que lo haré muy rápidamente,
que a lo largo de los siglos XVII y XVIII se fue extendiendo en Europa una idea sumamente novedosa de qué significaba la propiedad, a la que podríamos llamar absoluta y de la que ya os habló Jordi Mundó en la intervención que realizó en este mismo seminario el año pasado, si no me equivoco, no sé si fue en 2021 o 2020 cuando participó, y que quedó fielmente recogida en el Código Napoleónico de 1804, cuando definía la propiedad como el derecho a disfrutar y disponer de la cosa de la manera más absoluta. Más absoluta quiere decir aquí blindando el curso de acción del propietario privado frente a las posibles injerencias de terceros, en concreto en particular del Estado, del poder público, ¿no? El apunte que quería hacer es el siguiente, ¿no? Es una cuestión que Jordi suele señalar bastante, pero creo que es necesario volver a poner sobre la mesa, que es tremendamente paradójico comprobar la eficacia que tuvo ese discurso absolutista sobre la propiedad, que permitió legitimar una serie de transformaciones sociales enormes en gran parte de los países europeos, en España en el siglo XIX, al tiempo que se constata que ese concepto de propiedad absoluta no ha existido prácticamente como tal en ninguna parte, porque la propiedad siempre aparece regulada de una forma u otra. Los usos que puede hacer un propietario respecto de sus bienes, incluso aunque sea un hijo de estas retóricas más absolutistas, son usos que siempre están insertos, encerrados incluso podríamos decir, en un tejido de normas, en un tejido de restricciones. Es una situación parecida al falso debate sobre el mercado, ¿no? Si existe el mercado libre, entonces se regula o se desregula. No existe un mercado sin reglas, de la misma manera que no existe una propiedad sin limitaciones. Lo que sí que ocurre durante todas estas décadas, aunque varía mucho la cronología y el proceso es distinto en cada país, no se puede generalizar, pero sí hay, más o menos a grandes rasgos, un largo proceso de codificación de los derechos de propiedad, lo cual no quiere decir que anteriormente no existieran derechos de propiedad, sino que en muchas ocasiones formaban parte del derecho consuetudinario, derechos locales, bueno, digamos, derechos comunales, por ejemplo, en las comunidades aldeanas, o que coexistían distintos derechos que ahora se intentan unificar y sistematizar. Y ese proceso de codificación también va de la mano en muchas ocasiones, como nos explicó la obra tardía de P. Thompson, con un proceso de cosificación de la propiedad. Por ejemplo, que lo que antes podían ser derechos compartidos por varias personas sobre una misma cosa, por ejemplo, caso típico, ¿no? Un campo podía aceptar varios usos diferentes y varios usuarios, esto que los franceses, si no, me corregirá Pablo si me equivoco, denominaban la propiedad simultánea, ahora se convierten en derechos de un solo propietario sobre una cosa. En una palabra, un derecho exclusivo y excluyente. Y esto sí lo que los franceses llamaban un proceso de perfeccionamiento, de llegar a la propiedad perfecta, aquella que es monolítica, cerrada, donde todo está claro, no existen las ambigüedades. Un derecho que se presentaba como desvinculado y alienable, que se puede vender, que se vuelve una cosa que se cosifica. Y fijaos, hasta tal punto quedó consolidada esta noción absoluta de la propiedad, que en una obra fundamental en Francia, como pudo ser ¿Qué es la propiedad?, de Proudhon, publicada en 1840, construye todos sus argumentos, la famosa idea de la propiedad es un robo, contra la idea de propiedad absoluta, como si no existiera otra noción posible de propiedad, ¿no? Si uno considera de fondo la propuesta de Proudhon, que es algo así como universalizar la condición de poseedores, que es la categoría que él entiende que es legítima, ¿no? El que utiliza la cosa bajo ciertas limitaciones y restricciones, incluso les denomina a veces usufructuarios, ¿no? Si uno considera de fondo esta propuesta, en realidad lo que late de fondo es la idea de que sería algo así como la sociedad entera, la propietaria, que concede el usufructo, el uso de los bienes durante el tiempo que sea y con las condiciones que sean, ¿no? Pero digo, sirva esto como ejemplo de por qué es interesante estudiar las variaciones históricas de los conceptos, porque si no uno podría caer, por ejemplo, en la trampa fácil de pensar que el socialismo es enemigo del concepto de propiedad de suyo, que era precisamente la retórica que utilizaba la reacción durante el siglo XIX, XX y XXI. Entonces, procesos de codificación, procesos de cosificación y gran diversidad regional a la hora de asentarse esta retórica absolutista y las distintas transformaciones que fueron abriendo paso al capitalismo en Europa. Pasamos a la historia de España. Como ya señaló de forma contundente la historiadora económica Rosa Congost, una discípula de Josep Fontana, en España ocurre una cosa muy particular, que es que a diferencia de Francia, donde se suprimen de forma brusca y sin indemnización muchas de las cargas señoriales, en España estas se reconvierten en derechos de propiedad particulares y legítimos, y mientras que los franceses deciden dar estatuto jurídico a determinadas prácticas como la vente-patour o el espigueo, en España se suprimen directamente y fue
digamos, uno de los contenidos de las revoluciones liberales, acabar con este tipo de prácticas colectivas. Así que más que un proceso de codificación neutral que intentara emular lo que estaba ocurriendo en Francia, esa idea de conseguir la propiedad perfecta a la francesa, encontramos más bien una serie de prácticas desiguales, que varían mucho según el territorio, que tienen impactos desiguales, pero que podrían ir, por hacer una lista rápida, desde la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la abolición de los diezmos, las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, la desvinculación de los mayorazgos, la expropiación, privatización y cercamiento de las tierras comunales y municipales, la privatización del agua, el fin de los privilegios de la mesta, la prohibición del espigueo, la prohibición del llamado hurto de leña. En suma, se buscó evitar un estallido social como el francés, digamos, dando carta de legitimidad a ciertas clases emergentes provenientes ya más de otros sectores mercantiles, comerciales, al mismo tiempo que se adaptaban a los nuevos tiempos las propiedades ya existentes de clases que venían más bien enriquecidas por el antiguo régimen. Las desamortizaciones en todo este proceso ocupan un lugar muy importante y digamos es importante señalar que no se reducen a las clásicas desamortizaciones estudiadas en el periodo de Mendizábal en 1835, sino que ya comenzaron con la desamortización de Godoy a finales del 18. La idea básica era que si la propiedad en el antiguo régimen estaba amortizada, es decir, era inalienable, estaba como restringida, no se podía vender, estaba además sometida a múltiples cargas distintas y en muchas ocasiones era colectiva, se trataba ahora más bien de unificarla, enajenarla o, como se decía, mencionaba anteriormente, de perfeccionarla. De todas maneras, es cierto que el paquete de desamortizaciones más famoso es el de Mendizábal, ese gran hombre que nos retrata Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, como la Esperanza Blanca, ¿no?, que se trajeron de Londres, un superhombre que decían que salía tarde de la oficina porque trabajaba muchísimas horas y al cual le habían encargado dos tareas casi imposibles, que era acabar con las guerras carlistas y a la vez sanear la hacienda pública. Mendizábal no consigue ninguna de las dos cosas, pero en el camino desamortiza una gran parte de la propiedad eclesiástica y la pone a la venta en subasta, pero lo hace de tal manera, sobre todo en algunas regiones que se venden grandes lotes, que al final quienes compran esos grandes lotes de propiedad requisada a la Iglesia acaban siendo personas que ya estaban muy adineradas, comerciantes que ocupaban una posición, digamos, privilegiada o estable en la sociedad, y por lo tanto eso produce un proceso de concentración de la propiedad que se viene a acentuar con las desamortizaciones de Madoz en los años del bienio progresista, entre el 54 y el 56, cuando ya una vez desvinculada la propiedad eclesiástica viene el proceso de desamortizar los bienes de manos muertas que quedaban, que era la propiedad colectiva de la España campesina, un tipo de propiedad, como los bienes comunales campesinos, que los liberales de la época veían como un lastre para el desarrollo de esa sociedad moderna. Un poco en el sentido en el que Pablo nos explicaba ahora, liberar los lastres para que emergiera el derecho a trabajar, pues de la misma manera, formas de propiedad que estaban anquilosadas, viejas, medievales, se las denominaban. Y con todas estas transformaciones, lo que va ocurriendo de fondo es un proceso de expropiación del campesinado que queda en gran medida reducido a la figura del jornalero o del arrendatario, en suma un proceso de proletarización. En torno a 1860 ya se contaban sobre una población activa de 7 millones, 4 millones de asalariados, de los cuales 2,5 millones eran jornaleros agrícolas. Cabe recordar que estos son los años en los que más motines de resistencia se han registrado. Y bueno, digamos, este sería un poco el panorama general de qué es lo que está ocurriendo en el 19 en España, lo cual no quita, lógicamente, que hubiera críticos de todo este proceso a los cuales me interesará referirme brevemente. Ya incluso durante las primeras etapas de Godoy, finales del 18, hay todo un conjunto de reformistas que de distintas maneras van armando unas alternativas distintas a cómo ocurrieron las desamortizaciones en su momento, pero digamos fue en parte uno de los grandes debates de la época, ¿no? Cómo se hacían las desamortizaciones, para qué servían, quién se quedaría las tierras, en qué se utilizaría el dinero ganado con las subastas. Y aquí encontramos muy resumidamente los defensores de un modelo parecido al que comentaba Pablo en el segundo modelo y quizás también el mezclado con el tercero, los defensores de que esas tierras desamortizadas tenían que repartirse para generar una sociedad de pequeños propietarios, que eso serviría para crear una base social que sustentara políticamente a los nuevos regímenes políticos del liberalismo, y los defensores de que hacía falta concentrar y dedicar esas tierras a la producción de lo que se convertiría en un capitalismo agrario exportador a la española,
ocupando, digamos, aquí la voz cantante de los grandes terratenientes cerealeros, muchos de ellos enemigos de la industrialización, a la cual identificaban con la conflictividad social que veían en Inglaterra, ¿no? Entre los partidarios de la primera opción hay dos manantiales de ideas que me gustaría señalar. La primera está ligada al nombre de don Álvaro Flórez Estrada, que era un ilustrado asturiano, que en un panfleto de 1835 que se titula La cuestión social, desarrolla una teoría de la propiedad que creo que es de sumo interés. Básicamente, para Estrada, el derecho natural, que era un poco la fuente de la legitimidad a través de la cual pensaban muchos de estos reformistas la política, recogía que la propiedad basada en el trabajo propio era legítima. Estrada había estado de estancia en Londres varias veces durante sus exilios y había conocido a Ricardo y toda la economía política, pero defendía que el derecho natural no decía nada de la naturaleza y los recursos naturales, que por lo tanto estos habían sido proporcionados por el creador para que la humanidad, el conjunto de la humanidad, pudiera sobrevivir, ¿no? Por esa razón, los recursos naturales no eran apropiables privadamente, más bien eran poseídos en un régimen como de usufructo que la humanidad concedía de alguna manera a través de intermediarios. O sea que aquí, por ejemplo, el poder público podía ejercer como un mero representante de los intereses del conjunto de la humanidad para ceder los terrenos en usufructo al propietario particular, ya fuera individual o colectivo, podía ser un individuo, un ayuntamiento, lo que fuera. Y que el propietario, lo que normalmente llamamos propietario particular, dice Estrada, no era más que un colono, un mero advenedizo. Y no es de extrañar que esta retórica socializante de Flórez Estrada y su idea del usufructo se reutilizara décadas después por los republicanos y socialistas que fueron poblando el país a lo largo de las décadas del 30 y del 40, pero llegó incluso a ser reivindicado por el regeneracionismo de Joaquín Costa en su obra de colectivismo agrario, por el republicanismo de Primargal de finales del 19 o por anarcosindicalistas como Jean Peiró. Estrada era un tipo que podía decir cosas como la siguiente, ¿no? Cito: si alguno pudiera apropiarse legalmente los productos del trabajo ajeno o los dones de la naturaleza, el derecho de propiedad sería una quimera y nuestra existencia no tendría otra garantía sino el capricho del opulento. Digamos, esta lo han estudiado varios de los especialistas, es uno de los padres de algunas ideas sociales que recorrerán el 19. El segundo manantial de ideas que quería señalar, lo he mencionado de pasada ahora, son esos primeros socialistas teóricos pioneros, muy inspirados en el socialismo francés, como Joaquín Abreu, Fernando Garrido, Narciso Monturiol, que vincularon las cuestiones del trabajo y la propiedad de una manera que tendrá secuelas. El derecho al trabajo, esa gran consigna desde el 48 que nos comentaba Pablo, solo se podía garantizar dando a su vez una garantía de los medios para realizar ese trabajo, es decir, dando acceso a la propiedad, por una cuestión muy básica. Ellos analizaron que era la estructura de la propiedad existente la que provocaba un injusto reparto de los recursos, de tal manera que una gran mayoría de la población solo podía sobrevivir alquilando su fuerza de trabajo, es decir, sometiéndose a lo que se denominaba en la época el régimen de esclavitud salarial. Y son estos socialistas los primeros que articulan críticas sistemáticas de eso que conocemos como capitalismo. Muchos de estos reivindicaron a Flórez Estrada, hicieron suyo su programa, lo que pasa es que lo llevaron más allá, al mero reparto de tierras, por ejemplo, para apoyar las primeras luchas del sindicalismo que especialmente en Cataluña estaba tomando forma. Así que esquematizo muy rápidamente y pegamos el salto mortal al siglo XX. Siglo XIX, se va creando en España el Estado liberal centralista, de la mano de este se van acometiendo sucesivas reformas en la estructura de la propiedad, basadas en una retórica de una propiedad perfecta que nunca existió, pero en todo caso como discurso que las legitimaba, que crea un tipo de capitalismo agrario a la española. Esas transformaciones tienen como consecuencia la gran proletarización, generan lo que se conoció como el panfleto de Estrada, como la cuestión social, que señalaba esas grandes bolsas de pobreza y de proletarización masiva en un país que tardó bastante en conocer la industrialización, y una cuestión social que poco a poco, especialmente a finales del siglo, la Restauración, se va transformando en lo que ya propiamente se conocería después como la cuestión obrera, a medida que el movimiento obrero creciente se va autoorganizando y planteando una conflictividad social cada vez mayor. Y todo ese macroproceso viene siempre acompañado de distintos debates intelectuales sobre qué significaba el trabajo, qué significaba la propiedad, dentro de los cuales ocuparon un lugar preeminente las críticas de Flórez Estrada y otros contemporáneos suyos, o la de pioneros socialistas ubicados en Barcelona, Cádiz y Madrid especialmente. Con esto pego ahora el salto mortal, nos vamos al siglo XX, porque me gustaría exponeros una experiencia en la cual se trató de intentar transformar esa noción consolidada de la propiedad del siglo XIX
en un momento muy excepcional, ¿no? La historiografía del socialismo entre guerras ha señalado en algunas ocasiones que una de las carencias más graves que tenían las fuerzas socialistas del periodo entre guerras fue la falta de un pensamiento institucional, ¿no? La idea de que podían articular una crítica muy sistemática y muy fina de su sociedad, de las distintas transformaciones del capitalismo tardío, lo que fuera, pero les costaba mucho pensar diseños institucionales concretos para plantear alternativas que fueran viables, con excepciones destacadas como el socialismo gremial de G.D.H. Cole en Gran Bretaña o el austromarxismo, ¿no? Creo que es un buen momento para reivindicar el lugar de pleno derecho que deberían tener aquí la experiencia institucional que tuvo lugar en la retaguardia catalana en esta lista de excepciones, ¿no? Lo curioso es que uno no encuentra un autor o una autora que sistematice el conjunto de esta experiencia institucional, sino que se ve obligado a ir recogiendo los retazos, ¿no? Las distintas experiencias que tenemos registradas de la época para tratar de sacar la imagen de conjunto. Y es que en 1936 ocurre algo que es inédito hasta la fecha. Cuando estalla el golpe de Estado de julio, se produce una respuesta por parte de las fuerzas democráticas que convierte lo que estaba previsto como un golpe relámpago en una larga y cruenta guerra civil que durará 3 años, y al controlar las fuerzas sindicales, las calles, con las masas echadas a la calle con las armas en la mano, y al desmoronarse el aparato del Estado republicano en esos primeros meses, y al huir una gran cantidad de propietarios de las fábricas y de las fincas por miedo a las represalias, la retaguardia republicana se encuentra en un momento que en muchas ocasiones se ha catalogado como de pre-revolucionario, revolucionario. Al margen del término, lo que me interesa señalar es que el movimiento obrero, que llevaba décadas de acumulación de fuerzas y de experiencias, aprovecha esta ocasión tan excepcional para poner en marcha algunas de lo que ellos consideraban que eran las doctrinas válidas para la transformación social. Y esto básicamente se traduce en una oleada colectiva, una oleada masiva de colectivizaciones que recorren toda la retaguardia, pero especialmente en Cataluña, que es uno de los lugares donde el movimiento obrero tenía más fuerza, se apuesta de forma deliberada por unas políticas públicas desde la Generalitat que encaucen, regulen y eleven a rango institucional esa experiencia de la colectivización. Como esa experiencia de regulación es enormemente extensa, me voy a centrar simplemente en lo que fue el Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero del 24 de octubre de 1936. Para que os hagáis una idea de la dimensión del fenómeno colectivista en Cataluña y la legalización que vino con este decreto, al terminar la Guerra Civil en el 39 estaban registradas unas 4.500 empresas privadas que no habían sido colectivizadas pero sometidas a control obrero, que luego podemos ver qué es esto, y unas 7.000 empresas colectivizadas. O sea, más o menos un 60 y pico % de la economía catalana había sido colectivizada. El decreto es la obra de un organismo conocido como Consell d'Economia, el Consejo de Economía, que se creó el 11 de agosto, ¿no?, al calor de las primeras semanas de la Guerra Civil, en la cual se ven la cara 15 delegados del conjunto de las fuerzas políticas del antifascismo. O sea, había representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, del UGT, de la CNT, de la FAI, del SUB, de Acción Republicana, de la Unión de Rabasaires y del POUM. Y me gustaría hacer una advertencia previa antes de entrar en esto, es que en muchas ocasiones se ha tendido a estudiar este periodo resaltando demasiado las diferencias doctrinales entre estas fuerzas, remitiendo claramente o explicando como una historia teleológica del final de todas estas diferencias en los hechos de mayo del 37, los sucesos de la Telefónica, y creo que un excesivo énfasis de esas diferencias nos haría olvidar que había un suelo compartido de principios, de valores, de análisis, de alianzas tácticas, que constituyen, digamos, un magma muy heterogéneo en el que no era nada raro que algunos militantes de una organización saltaran a otra o hubieran estado unos años en una y pasaran a la otra, y creo que esta es una de las grandes fortalezas que tenía el movimiento obrero catalán de la época, ¿no?, que se entendían bastante a pesar de tener trayectorias tan distintas, ¿no? Como estamos en una facultad de filosofía, me gustaría concentrarme, digamos, en los aspectos conceptuales que me resultan más relevantes de ese modelo colectivista. Pero como también era una de mis intenciones mostrar la utilidad de un estudio histórico, creo que es útil recordar que la puesta en marcha de este intento de modelo que se diseñó desde el Consell d'Economia encontró numerosos obstáculos que obligan a uno a relativizar un poco el modelo y verlo en la práctica, entre los cuales menciono muy rápidamente, sobre todo el principal, las propias exigencias de una guerra civil. Claro, poner en marcha el intento de una transformación social en plena guerra, pues la guerra trajo la destrucción total de la normalidad de la vida económica, ¿no? Desaparecieron los mercados, el resto del Estado era el principal exportador de mercancías de
o sea, importador de mercancías para Cataluña, había escasez de materias primas, dificultad para encontrar materiales, la inflación devoró continuamente las subidas salariales que se decretaban, apareció el mercado negro, se intensificaban las jornadas laborales para cumplir con los requisitos bélicos. Al mismo tiempo, hubo un desborde brutal de los sindicatos, que tenían una afiliación muy masiva, pero que a partir de agosto se decreta por ley la sindicalización obligatoria. Entonces hay cerca de 6 millones de afiliados sindicales, casi 1 millón en Cataluña, o sea, casi la totalidad de la población activa estaba sindicalizada en Cataluña, lo cual os podéis imaginar, pues los recién llegados carecían de la experiencia sindical y de todo el aprendizaje que uno puede gestar durante esos años de cara a autogestionar una economía, ¿no? El problema también vino por parte de algunos patrones que no habían oído, pero que aprovecharon la ocasión para convertir sus empresas en cooperativas para no tener que ceder la dirección de la empresa, ¿no? Dijeron, no, nos sumamos a esto y somos una cooperativa, pero se mantenían ellos como directivos. Antes de la guerra, justo antes, había unas 59 cooperativas de producción, las de consumo eran más habituales, pero solo un año después había unas 300. Esto obligó a la Generalitat un año después a intentar como revertir toda la cooperativización de empresas que entendían que era una falsa cooperativización en pro de salvar los principios del cooperativismo, porque creían que pues, era una cuestión motivada por intereses espurios, ¿no? Está, por supuesto, las presiones del capital extranjero, no mencionemos la política de intervención, sino aquellas empresas de capital extranjero que reclamaban en los consulados y las embajadas indemnizaciones astronómicas. Está el conflicto que existió entre el gobierno republicano y el gobierno catalán. El gobierno republicano estatal no le interesaba, no le gustaba el modelo catalán y fue poco a poco suprimiendo competencias de la Generalitat, especialmente desde que Negrín llega al poder y está contra la espada y la pared porque tiene una política de intentar aparecer de cara a las potencias occidentales como un país más moderado en términos de revolución, de cara a conseguir romper la política de intervención y que por fin llegara la ayuda de Europa, o alargar la guerra hasta que estallara la guerra europea y por lo tanto inmiscuir a España en esa guerra y no perder la guerra civil. Estamos hablando ya del 38, cuando todo parecía bastante negro para el bando republicano, pero esto obviamente chocaba con el modelo colectivista que estaba en marcha en Cataluña. Y está por otro lado el problema de las interpretaciones del decreto, que al ser una experiencia sumamente novedosa, los propios legisladores reconocían que estaban creando un nuevo derecho, no delegaron en funcionarios de la Generalitat para que, digamos, tipificaran el tipo de derecho que estaban haciendo, lo construyeron ellos mismos porque entendían que no había precedentes, o que casi no había precedentes jurídicos, ¿no? Con lo cual había un gran problema de interpretación de qué significaban las normas. En suma, es una colección de problemas gigantescos, entre lo que podríamos llamar las arideces de la historia, pero esas arideces de la historia resulta que son el único lugar en el que nos consta que existen los conceptos. Así que, simplemente en pro del análisis, podríamos hacer un pequeño paréntesis de esas arideces y analizar qué es exactamente lo que tenían en la cabeza los que diseñaron este modelo y qué es lo que querían conseguir, ¿no? ¿Cómo vamos? Llevas 25 minutos. Vale, pues vete un poco el tubo. Los principios del decreto de colectivizaciones y control obrero eran los siguientes. Se buscó suprimir todas las rentas que no provinieran del trabajo, convertir el capital privado en colectivo, pero respetando la pequeña propiedad privada, y proporcionar a los trabajadores el papel de liderazgo en la vida económica. Para poner en marcha esto, se distinguió entre 4 tipos de empresas. Y el criterio que utilizaron era este porque no disponían de los datos necesarios para hacerlo de otra manera, pero, digamos, abrieron la puerta a luego poder modificarlo. Pero el criterio fue empresas que tuvieran más de 100 trabajadores, empresas que hubiesen sido abandonadas por sus propietarios, porque hubieran huido, y empresas que pertenecieran a agentes claramente vinculados al bando rebelde, al bando, digamos, de los que habían dado el golpe de Estado, quedaban directamente colectivizadas. Eso por un lado. Segundo, empresas de entre 50 y 100 trabajadores serían colectivizadas si 3/4 partes de la plantilla de trabajadores lo aprobaba. Tercero, las empresas de menos de 50 trabajadores seguían en manos de su propietario, pero quedarían fiscalizadas por un comité obrero de control que regularía el mantenimiento de las condiciones laborales, la disciplina, etc. Y cuarto, la Generalitat se guardaba la carta bajo la manga, precisamente por estos los criterios que os comentaba, de poder colectivizar a voluntad otro posible tipo de empresas. Y para poder poner en marcha esto, desplegaron un complejo organigrama, del cual pues explicaré simplemente sus principales piezas. En primer lugar, por empezar de abajo arriba,
el poder decisorio fundamental de las empresas pasaba a una asamblea de trabajadores, en la cual podían participar todos los trabajadores de esa empresa, ¿no? Esta asamblea escogía un consell de empresa, que hoy sería pues, un consejo de administración de toda la vida, entre 5 o 15 personas, que tenía que llevar el día a día de la empresa, pero tenía la obligación de incluir personal técnico para no simplemente poner en el lugar de mando a personajes que no tuvieran ninguna idea de cómo funcionaba la empresa, pero manteniendo una cierta mayoría obrera, digamos, a través de los trabajadores, con cargos que tenían 2 años de duración, y esto se interpretó como uno de los elementos más innovadores de la época, ¿no? Porque era por primera vez una experiencia en la cual los trabajadores iban a escoger a sus propios jefes. A pesar de que tuvieras técnicos dentro del Consejo de Administración, la mayoría siempre sería de aquellos miembros elegidos por los propios trabajadores. Siguiendo hacia arriba, para coordinar la política de estas empresas con la política económica de la Generalitat, se creaba la figura del interventor, que era una figura que tenía que ser aprobada por ambas partes, pero que procedía de los consejos de empresa, de estas asambleas de trabajadores, con lo cual creabas un mecanismo de enlace entre ambos organismos, pero, digamos, asegurándote de que no quedaría la mayoría del control, por decirlo así, de cara a la Generalitat. Tercero, y sigo hacia arriba, se dividió toda la actividad económica en 14 ramas y se creó lo que se llamaban los consejos generales de industria, uno por cada rama, que estaban compuestos por 12 personas, 4 eran técnicos, 4 técnicos escogidos por la Generalitat, 4 eran delegados de estos consejos de empresa y 8 eran delegados sindicales directamente escogidos por las centrales sindicales, en este momento pues las principales, la UGT y la CNT, que eran los coordinadores, digamos, de toda la actividad económica en ese ramo, pues formulaban los planes de producción, estudiaban las necesidades del consumidor, unificaban en lo posible los precios de coste para evitar competencia, fijaban los límites y el ritmo de la producción, digamos, eran un poco los que daban las pautas de una economía dirigida, ¿no? Un elemento muy novedoso de estos consejos generales de industria es que tenían una composición mixta, pero de nuevo mayoritariamente obrera, y que el sistema de elección volvía a ser democrático, lo cual marca en gran medida este carácter híbrido de la economía colectivizada, que no se interpretó nunca como si fuera una mera estatalización o una mera nacionalización de la economía, ¿no? Y por otro lado, se creó la posibilidad de que distintas empresas se pudieran agrupar, creando las grandes agrupaciones industriales, que era simplemente someter o sujetar varias empresas a un régimen de economía colectivizada, que llegaron a abarcar, pues de esas 7.000 empresas colectivizadas que os he dicho, pues cerca de 2/3 estaban compuestas por estas grandes agrupaciones industriales, ¿no? Y un acuerdo ya tardío de enero del 38 decía que donde hubiera un agrupamiento industrial en un sector, no podían crearse empresas privadas nuevas, para evitar el peligro de que el capitalismo pudiera volver a resurgir como, digamos, un gusano que crece por dentro del cuerpo social, ¿no? Finalmente, en noviembre del 37 se creaba la Caja de Crédito Industrial y Comercio, que es algo así como el corazón que bombearía fondos a toda la economía, el encargado de coordinar las finanzas, que movería los excedentes de una empresa con superávit a una que fuera deficitaria, que crearía nuevas empresas, porque previeron que al no haber la posibilidad de crear empresas privadas en algunos sectores, podría existir una necesidad que la propia iniciativa privada no cubriera, por lo tanto la Caja de Crédito Industrial tendría la competencia de cubrir esa necesidad. Y digamos, esto es un poco el complejo organigrama, sé que puede ser un poco difícil de visualizar sin algún dibujito, como dibujo muy mal y no he traído PowerPoint, lo tendremos que imaginar cada uno a su manera, pero básicamente queda un poco clara la idea, ¿no? Asambleas de trabajadores, eligen consejos de empresa, que eligen con la Generalitat los interventores, se crean los consejos generales de industria, las agrupaciones industriales y luego la Caja de Crédito Industrial y de Comercio. Hay muchos matices de todo esto, no me interesa entrar en los detalles de todo este complejo diseño, pero me interesa resaltar la idea de propiedad que estaba latiendo de fondo y que me permitiría ligar con la primera parte de mi intervención. Para entender qué es lo que estaba ocurriendo, qué espíritu o qué filosofía política motivaba toda esta transformación, creo que es muy interesante irse a la obra de Albert Pérez Baró, que tiene una de estas biografías militantes absolutamente inverosímiles, ¿no? De un tipo que empieza militando en la adolescencia, sindicalista, es uno de los fundadores del Partido Comunista en España, pronto lo abandona, pertenece a la CNT sin ser anarquista, la abandona en el 33, acaba trabajando como secretario, el que sería consejero de trabajo de la Generalitat, Martí Barrera, que era un tipo de Esquerra Republicana, y luego sería uno de los redactores del decreto de colectivizaciones, ¿no? Él solía definirse como un socialista sin carné,
pero nos sirve porque es uno de los mejores conocedores del espíritu que había tras el decreto. Tiene una obra que se titula 30 meses de colectivismo en Cataluña, la escribe desde el momento en el que se va al exilio y la termina en el 64, si no me equivoco, donde nos viene a decir lo siguiente: la conversión del capital privado, cito, en capital colectivo no se puede concebir como un traspaso de bienes de los antiguos capitalistas de una empresa a sus propios trabajadores, sino como adscrito al patrimonio colectivo de la sociedad, considerada en su conjunto y representada por los organismos adecuados, en este caso, la superestructura creada alrededor del decreto. Otra cosa no habría sido una revolución, sino un robo. Por tanto, la idea que nos está contando Baró aquí es que no se trataba tanto de reemplazar un propietario por otro, que explotara, digamos, en beneficio de sus trabajadores, sea cual fuera ese propietario, sino que hacía falta transformar la propia idea de la propiedad. Aquí vuelve a aparecer la noción de usufructo, la idea de una distinción que fue muy clásica en el republicanismo del 19, que era la distinción entre el dominio directo y el dominio útil, que no es en sí mismo una distinción republicana, pero digamos que los republicanos la cogen en su manera, ¿no? Como el dominio directo, aquel que tiene la titularidad de la propiedad, y el dominio útil, aquel que la gestiona como en usufructo o en otros tipos de concesiones, porque hay otros tipos de concesiones. Y esta noción de Pérez Baró iba particularmente dirigida contra lo que en la época se llamó, con un término bastante oxímoron, que es neocapitalismo obrero. Neocapitalismo obrero es como llamaban en lo que ocurría en algunas fábricas, en la que los obreros se quedaban con la propiedad de la fábrica y la querían gestionar a la vieja usanza, simplemente haciendo como el cambio de titularidad, ¿no? Y el que fuera conseller de Economía por la CNT, Joan Fábregas, escribía que había una falta de espíritu social, que había hecho que muchos obreros, cito, consideraban algunas colectividades como una propiedad exclusiva, con esta idea, ¿no?, de la propiedad exclusiva y excluyente, en vez de considerarlas únicamente como una cosa en usufructo. También Diego Abad de Santillán, conocido líder de la FAI, pertenecía a este Consejo de Economía y criticaría en estos términos también el neocapitalismo obrero. Decía en una conferencia del 36, hemos hecho algo, aunque no lo hemos hecho bien. En lugar del antiguo propietario, hemos puesto media docena de propietarios que consideran la fábrica, la mina, el medio de transporte cuyo control ejercen como cosa suya. No hemos hecho la revolución de Cataluña y no se hace en España para crear una nueva categoría de propietarios, sino para socializar la propiedad que caracterizaba el capitalismo. Creo que el punto es de suma importancia porque marca dos cosas fundamentales. Primero es la necesidad de cada empresa autogestionada de no ser una monarquía en sí misma, digamos, de someterse a todas las prerrogativas y directrices que se fueran gestando desde los niveles superiores a nivel competencial, los consejos generales de industria, el plan de la Generalitat y demás. Es decir, que solo bajo una economía que estuviera planificada y afectara al conjunto de la economía, que fuera una economía dirigida, se podía transformar la idea de la propiedad. Uno no transformaba la idea de la propiedad simplemente haciéndose con el control de su empresa. Hacía falta como el modelo en su conjunto, ¿no? Y el segundo punto que es importante es que los beneficios de una empresa colectivizada no revertían directamente a los trabajadores. Según el decreto, había un 15% que se guardaba para atenciones sociales, se decía, prestaciones sociales de todo tipo, ¿no? Un 20% de fondo de reserva y amortizaciones, una especie de ahorros para operaciones comerciales que pudieran surgir. Un 50% de los beneficios iba a la caja de crédito industrial que hemos mencionado antes. La mitad de los beneficios que tuviera una empresa iban a alimentar ese corazón que bombeaba fondos para toda la economía. Y solo un 15% se ponía a disposición libre de la Asamblea de Trabajadores. Como decía Pérez Baró, la colectivización no era más que la devolución a la sociedad de aquello que a través del tiempo una clase, la capitalista, se había apropiado y que por consiguiente a la sociedad debían atribuirse los beneficios de los bienes que le habían sido restituidos. Claro, yo me imagino esto, ¿no? Poneros un poco en el papel, casi después de un siglo de autoorganización contra viento y marea en condiciones de clandestinidad, de luchas violentas, de la época del pistolerismo de los años 20, de huelgas salvajes, de represión. Después de todo, estalla una guerra civil contra el fascismo, los trabajadores autoorganizados consiguen por fin hacerse con el control de las calles, consiguen hacerse con el control de las empresas y de repente aparece una serie de tipos que les dicen que solo van a tener un sexto de los beneficios de sus propias empresas y que la mitad se la tienen que donar a un organismo con un nombre absolutamente impronunciable. No sé, a mí personalmente no me hubiera gustado estar en la asamblea en las que les informaban de esto y el propio Baró cuenta que obviamente hubo muchas resistencias hacia este modelo, ¿no?
es uno de los rasgos del modelo, que era sumamente novedoso y original, y por lo tanto no había habido una labor previa de pedagogía, como se llamaba a la época, o de socialización de esta idea, ¿no? Pero voy acabando con esto. Me interesa resaltar que no era una economía estatalizada, ni una economía sindicalizada, ni una economía formada por cooperativas, ni tampoco una mera reforma del régimen capitalista. El experimento catalán tiene esta enorme originalidad, que crea un poco todo esto bajo una lógica colectivista, ¿no? Y ese modelo del decreto coexistió a la vez con un gran número de cooperativas, como hemos visto antes, coexistió con la industria de guerra, que estaba estatalizada, está así, bueno, en este caso a cargo de la Generalitat, ¿no? Pero que la propiedad, digamos, ahí correspondía a la Generalitat, y coexistió con un gran número de municipalizaciones que se realizaron sobre todo a nivel de ayuntamientos, de servicios de electricidad, de agua, de transporte, ¿no? Era una economía mixta, pero no en el sentido en el que a veces se entiende el término de economía mixta, que yo me acuerdo cuando estaba en el bachillerato, la asignatura de economía, y decían economía mixta, y parecía que habían cogido un poco el salero del capitalismo manchesteriano y el salero de la URSS, y hacías así, y ahora vivíamos en sociedades que no eran capitalistas, ¿no? Porque estaba ahí todo bien removido. Tampoco era una economía sindicalizada en el sentido de que no se hizo caso a una de las demandas que tenía el OGT y la CNT en ese momento, que era que los sindicatos se hicieran cargo del control de todo o fueran los titulares de la propiedad de la empresa o algo así. Si os fijáis, los sindicatos tienen un papel enorme, pero limitado a las funciones que se les atribuyen, no son como los mandamases, ¿no? Ni tampoco es, y esto es una cuestión importante, creo que hay una reflexión latente de fondo, que no es un socialismo de mercado en el cual las distintas empresas van compitiendo, porque como decía Josep Peirats, que era otro miembro de la FAI, las colectividades acabarían haciéndose la guerra unas a otras en términos comerciales. Por lo tanto, para evitar esa especie de guerra comercial entre cooperativas, lo que hacía falta era ponerlo todo bajo esta lógica colectivista. Hay uno de los debates de cuando se está gestando el decreto es interesante, lo cuenta Oltra Picó, uno de los miembros del POM, que dice que mientras que la CNT, la FAI y el POM pedían que se colectivizaran empresas de más de 250 trabajadores, el resto de miembros del Consejo de Economía querían que se hicieran, ellos pedían que se colectivizaran empresas de más de 50 trabajadores. O sea, todas las que fueran de más de 50, que era una gran mayoría, se colectivizarían. Mientras que el resto de miembros del Consejo de Economía decían, no, el límite en 250, para que no sean tantas las empresas colectivizadas. Al final el debate se queda como en un intermedio, ¿no? Se quedan esas 100 que hemos dicho, pero consiguiendo la CNT, la FAI y el POM lo que querían, que es que hubiera una mayoría de empresas colectivizadas. Este, digamos, era uno de los criterios, ¿no? Ese 60 y pico % de economía colectivizada es lo que permitiría que no hubiera la guerra comercial entre cooperativas. Este es el debate conceptual que estaba un poco ahí de fondo. Acabo con esto. Lógicamente, hay antecedentes más cercanos a las colectivizaciones. Por ejemplo, hay un proyecto de Largo Caballero que no prosperó en las Cortes de control obrero. Está la idea de socializar la propiedad contenida ya en el artículo 44 de la Constitución del 31. Era una de las reclamaciones típicas del movimiento obrero, ¿no? Pero me ha interesado señalar esos antecedentes más lejanos en el siglo XIX, porque creo que los autores del decreto estaban pensando y tenían, aparece en la época menciones, a la idea de que estaban dando respuesta a un problema que venía de largo, que venía del 19, un poco en el sentido en el que Edgar Strele ha escrito en este libro reciente que está muy bien, el de Memoria de la Revolución, que los revolucionarios siempre se entendieron como continuadores de una tradición, ¿no? Y dedican muchos esfuerzos a reconstruir esa tradición anclada en el pasado, ¿no? Y no es casualidad, según nos han contado algunos estudiosos de cómo se socializaban las ideas políticas en la época, a través de los ateneos populares, las casas del pueblo del PSOE, los centros de formación, que cuando han mirado las bibliotecas que estaban a disposición de la clase trabajadora, una gran parte de los libros que se leían en esa época eran libros de historia del siglo XIX. Entre otras cosas, pues los episodios nacionales de Galdós, o sea, digamos que había una gran conciencia del problema de las desamortizaciones. No es una cosa que estemos mirando retrospectivamente, ya en esa época existe esta autoconsciencia, ¿no? De que se estaban recuperando temas que la Primera República no había podido zanjar, de que se estaba volviendo a plantear ideas que había planteado Joaquín Costa en colectivismo agrario. En fin, creo que hay algunos interrogantes que no he tratado aquí porque la investigación no ha llegado todavía, pero que sería interesante, que sería mirar, por ejemplo, las influencias del socialismo europeo en este proceso, cuáles eran las relaciones, ¿no?, entre estos técnicos, cuál es el papel de las mujeres en este proceso colectivizador, habida cuenta que muchas de ellas no fueron al frente o la retiraron del frente, por lo tanto ocupaban un lugar importante en la producción y formaban parte, algunas de ellas, de asociaciones feministas, o de dónde vienen estas ideas que estructuran el decreto, ¿no? Porque sale casi como un champiñón. O sea, está ya la revolución en el 19 de julio del 36 y en cuestión de meses
en pocos meses tienes este decreto con un nivel de detalle institucional enorme, ¿no? Pues digamos que me interesaría acabar de concretar de dónde viene todo esto. Y bueno, termino subrayando simplemente que este esfuerzo enorme de diseño institucional no solo fue abrumador, sino que tuvo un punto desesperado, porque el Consell de Economía, igual que otros departamentos de la Generalitat, continuaron haciendo normativas, regulaciones, decretos que legislaban aspectos más pequeños de este modelo hasta el último momento de la guerra civil. O sea, cuando ya estaba todo perdido y quedaban poquísimos pueblos en Cataluña por conquistar, seguían promulgándose normas como si el modelo todavía pudiera estar implementado, ¿no? Digamos que es como si la orquesta siguiera sonando mientras el Titanic se hundía. Pero bueno, igual esa orquesta nos puede interesar volver a escuchar la música. Pues lo dejo aquí. Muchísimas gracias a los dos por vuestros comentarios. Muchas gracias, Julio. Tenemos una media hora para preguntas.